Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando sobre el libro de los jueces. Estamos haciendo capítulo por capítulo este hermoso libro que nos presenta una historia. Ciertamente estamos antes de la monarquía. Ya estamos casi concluyendo esta primera partecita. Recordemos que en la división del libro de los jueces tenemos a los jueces mayores, que decimos, que son 6. Y luego tenemos a los jueces menores, también son 6. Cada uno de estos jueces responden de cierta manera a una de cada tribu de Israel. Las 12 tribus, 6 y 6. Los mayores y los menores. Los mayores es por la cantidad de anécdotas, de aventuras, de situaciones, de intervención que tienen, del llamado del ruaj, del Espíritu del Señor, dice, ¿verdad? Cómo se apodera de ellos y que comienzan a actuar y a liberar al pueblo. Es Dios, siempre no nos olvidemos, en los libros históricos es siempre Dios el que actúa. Es Dios quien toma las decisiones, pero de cierta manera también el hombre que está dispuesto, abierto a ese accionar de Dios. Pero es siempre Dios, entonces, en que impulsa y que le da la fuerza, ¿verdad? Ahora nosotros desde hoy queremos comenzar a hablar sobre esta figura muy conocida ciertamente. Aquí vamos a profundizar más y vamos a conocer, además de algunas anécdotas que nos presenta la palabra de Dios, la figura de Sansón. Sansón, entonces, que nosotros conocemos aquí, es una figura bastante legendaria, bastante conocida, pero vamos a ir mirando más elementos y desde la profundidad de lo que el sagrado escritor, el escritor sagrado nos quiere manifestar y nos quiere contar. En muchos aspectos la historia de Sansón es singular, muy singular entonces la historia de Sansón. Se trata de un ciclo de relatos bastante independientes. Primera cosa es un ciclo de relatos que encontramos que son relatos bastante independientes, menos centrados en una liberación de Israel que sobre las hazañas tragicómicas de un héroe surgido de la tribu de Dan. Entonces, antes de su migración hacia el norte, Jueces capítulo 18, después lo veremos, en su estado final la historia se presenta como sigue. Vamos a mirar un poco la historia final de Sansón. Capítulo 13, versículo 1 nos habla de una introducción deuteronomista. Los israelitas volvieron a pecar, ¿se acuerdan? A hacer lo que es malo a los ojos del Señor.
los entregó en mano a los filisteos durante 40 años. Durante 40 años. Entonces caen. Pero es importante, esta introducción, los israelitas que vuelven a pecar. Es una introducción deuteronomista o deuteronómica, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quiere mostrarnos la debilidad del hombre, el problema del hombre? Tenemos que asumir nosotros, al final de cuentas está diciendo, ¿verdad? Somos nosotros los responsables de lo que está sucediendo. Después tenemos el nacimiento e infancia de Sansón, que va del 2 a 24. Capítulo 13, del 2 al 24, el nacimiento de Sansón. El capítulo 14, del 1 al 20, nos habla del matrimonio de Sansón con una filistea. Matrimonio de Sansón con una filistea. Imagínense entonces lo que estamos encontrando aquí. Pero vamos a ver cuál es todo el sentido pedagógico y por qué verdaderamente aquí aparece esta figura, la famosa Dalila, ¿verdad? Sansón y Dalila, esta filistea que gana el corazón de Sansón. Y después sabemos muchas de estas historias y muchas de estas anécdotas que se van desarrollando. En el 14, del 1 al 20, es el matrimonio de Sansón con una filistea. Luego, en el capítulo 15, del 1 al 8, tenemos la destrucción de las cosechas de los filisteos. Aquí ya entra a accionar Sansón. Estamos hablando de Sansón, toda esa zona también. Bueno, del 15:9 al 19 es el episodio de la quijada del asno. La quijada, entonces cómo Sansón pelea con esa quijada. Luego el 15:20, primera conclusión deuteronomista. El 16:1-4, episodio de las puertas de Gaza. Episodio de la tradición de Dalila y luego la muerte de Salomón. Y luego tenemos una segunda conclusión en la versión deuteronomista, de una manera deuteronomista. Muy bien. Así entonces, queridos hermanos, queridos amigos, de un héroe aislado, una especie de Gilgamesh o de Hércules hebreo, la redacción final ha hecho un verdadero caudillo guerrero, doblemente integrado en la galería de los jueces. Entonces, aquí estamos encontrando, ¿verdad?, en esta galería de los jueces, después de ser alguien olvidado, de cierta manera, la redacción final, sin embargo, lo mete, lo pone, lo integra a la galería de los jueces. Estamos en el capítulo 15, 20. Capítulo 16, 31. Pero hay muchos trechos desde los salvadores, ¿verdad? Barak, Gedeón o Jefté hasta Sansón. Muchos trechos que iremos viendo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que como Noé
sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Durante la audiencia, el Papa explicó que el anciano tiene una función clave en la familia y en la sociedad, la de dar la alerta. E noi, donne e uomini di certa età, per non dire vecchi perché alcuni si offendono, di certa età, non dimentichiamo che noi abbiamo la possibilità della saggezza, di dire agli altri: guarda, questa strada di corruzione non porta a nulla. Al mismo tiempo dijo que es triste observar personas que no mejoran porque han dejado que sus malos hábitos cristalicen en su conducta. C'è una cosa brutta quando gli anziani non hanno maturato e si diventa vecchi con le stesse abitudini corrotte da giovani, ¿no? No faltaron los saludos a los peregrinos, entre ellos un grupo de polacos que rezarán durante el fin de semana en el santuario de Częstochowa de Jasna Góra por las intenciones del Papa. Ringrazio per questo bel gesto, per favore, questa volta preghiamo soprattutto per la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore. Un mensaje que fue acogido con aplausos entre los presentes, varios de ellos con banderas de Ucrania. Antes de la audiencia general, el Papa Francisco se reunió con un grupo de niños italianos. En vez de ir al colegio, esta vez fueron a la Basílica de San Pedro para aprender a rezar. Tenían al mejor profesor, el Papa, que les habló de los problemas de los niños ucranianos. Voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale, di crescere in una società in pace. Invece questi piccoli, anche piccolini, devono fuggire dalle bombe. Stanno soffrendo tanti con quel freddo che fa lì. Francisco les pidió que miraran dentro de su corazón, escucharan con atención sus palabras y las repitieran por dentro. Signore Gesù, guarda questi bambini, questi ragazzi, guardali, proteggeli. Sono le vittime della superbia di noi, gli adulti. Por último, Francisco les insistió en el lema del encuentro, asombrados y agradecidos. Son dos actitudes en las que el Papa insiste mucho para tener un verdadero encuentro con Dios más allá de las normas. Grazie di questo incontro, grazie, grazie. E non dimenticatevi, non dimenticate. Stupiti e grati, tutti insieme. Stupiti e grati. Non sento? Un po' più. Grazie. Una jornada en la que muchos de ellos rezaron, quizá por primera vez. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Queridos amigos de Ñande Yarañé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás
levantarás y me sostendrás, aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición. Tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo. Tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando hoy sobre este tema tan importante, ¿verdad? Que nosotros tratamos, que nosotros estamos hablando, procuramos entender. La figura, en este momento estamos hablando de la figura de Sansón. Vamos a ver esta historia que toma un cierto número de capítulos, 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16. Cómo se va presentando para nosotros la historia, ¿verdad?, de Sansón, ¿verdad? Vamos a mirar entonces este capítulo 13, desde el anuncio. ¿Cómo encontramos en el libro de los jueces, el capítulo 13, el anuncio, el nacimiento de Sansón? Dice: los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Primer elemento. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. El Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años.
durante 40 años. Había un hombre de Sorá del clan de los Danitas que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Aquí entonces estamos entrando poco a poco, ¿verdad?, en este camino. Ahora, deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró a Dios diciendo: te ruego, Señor, que vuelva el hombre que tú nos has enviado y nos indique qué debemos hacer con el niño cuando haya nacido. Dios escuchó la voz de Manoah y el ángel de Dios se presentó otra vez a la mujer mientras se encontraba en el campo y su marido no estaba con ella. La mujer corrió enseguida a avisarle a su marido: se me apareció el hombre que vino a verme el otro día. Manoah se levantó y fue detrás de su mujer, y al llegar a donde estaba el hombre le dijo: ¿eres tú el que le ha hablado a esta mujer? Sí, soy yo, respondió él. Entonces Manoah le preguntó: cuando suceda lo que tú has dicho, ¿qué forma de vida tendrá que llevar el niño y cuál será su conducta? El ángel del Señor dijo a Manoah: él tendrá que abstenerse de todo lo que le dije a esta mujer. No probará el fruto de la vid, ni beberá vino ni bebida fermentada. No comerá nada impuro y observará todo lo que le he mandado a esta mujer. Manoah dijo al ángel del Señor: quédate aquí y te prepararemos un cabrito. Pero el ángel del Señor le respondió: aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoah no se había dado cuenta de que aquel hombre era el ángel del Señor. Entonces Manoah le preguntó: ¿cuál es tu nombre para que podamos honrarte cuando suceda lo que tú has dicho? Pero el ángel del Señor le dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Él es misterioso. Manoah tomó el cabrito y la oblación y los ofreció sobre la roca en holocausto al Señor. Que el incienso en sus acciones. Manoah y su mujer estaban mirando, y cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subía en la llama del altar. A la vista de Manoah y de su mujer, que cayeron con el rostro en tierra. El ángel del Señor ya no se volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah reconoció que aquel hombre era el ángel del Señor. Y dijo a su mujer: vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Esta es una de las teologías, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Ver a Dios significa morir, ¿verdad? Ver a Dios. Pero su mujer le respondió: si el Señor quisiera hacernos morir, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la oblación. Tampoco nos habría mostrado todo esto, ni nos habría comunicado una cosa así. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él en el campamento de Dan, entre Sorá y Eshtaol. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía,
a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos
a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros ahora hablando de esta figura. Estamos comenzando sobre Sansón. Lo primero que estuvimos mirando, lo primero que estuvimos leyendo es justamente el anuncio del nacimiento de Sansón. Todo el capítulo 13. Entonces, anuncio, es la primera parte, anuncio. Vamos a mirar un poco. En muchos aspectos la historia de Sansón es singular. Se trata de un ciclo de relatos bastante independientes. Atención. Es un ciclo, pero que son relatos independientes. Relatos independientes. Eso ya tenemos que tenerlo en cuenta. Relatos que se van sumando, el autor sagrado que los toma ciertamente y luego que los va colocando aquí. Relatos independientes. Primer elemento importante. Menos centrados en una liberación de Israel que sobre las hazañas tragicómicas de un héroe surgido de la tribu de Dan, antes de su migración hacia el norte. En su estado final, la historia se presenta como sigue. Vamos a mirar entonces cómo es esta historia que encontramos aquí. Primero es la introducción deuteronomista, que es exclusivamente el versículo 1 del 13. ¿Cómo comienza entonces esta historia y qué es lo que le preocupa al autor deuteronomista? Los israelitas, ¿se acuerdan? Volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40. Eso le preocupa para decir que Israel está en un mal camino. Y entonces la historia deuteronomista cuenta y dice, bueno, si nosotros no hacemos caso, no escuchamos, no nos volvemos hacia Dios, sino que
volvemos a hacer cualquier cosa y coñan acá en daña pena y venían de yarare. Y bueno, nos encontramos en esta situación en que el Señor mismo nos entrega, dice, en manos de los filisteos. Desde el versículo 2 hasta el versículo 24 nosotros hablábamos sobre esta historia de un anuncio del nacimiento, capítulo 13, del 2 hasta el 24. Termina justamente en el 24 diciendo, la mujer dio a luz, es decir, que aquí ya tenemos primero el anuncio, pero después el nacimiento ya, y lo llamó Sansón, el hijo creció, el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Porque esta historia es bastante, ¿verdad?, conocida por todo el mundo. Pero con un huevo, el anterior detalle. Entonces, el nacimiento e infancia de Sansón. Ahora, del 14, 1, 20. 14, que va del 1 al 20. Es el matrimonio de Sansón con una filistea. Matrimonio de Sansón con una filistea. Entonces vamos a poner un poco del capítulo 14, que va del 1 al 20. Sansón, dice, bajó a Timná y allí le llamó la atención una mujer filistea. Entonces la historia que va y se va a casar. O sea, es todo el capítulo 14 prácticamente que nos narra la historia de este matrimonio. Vamos a mirar una partecita porque después estudiaremos con mayor detención. Entonces fue a decir a su padre y a su madre, he visto en Timná una mujer filistea, tráiganmela para que sea mi esposa. Su padre y su madre le replicaron, no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos en todo tu pueblo para que vayas a buscarte una mujer entre los filisteos incircuncisos. Con el famoso problema. Entonces esta historia es muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que aquí, la cuña mía, la reja de Jumí van a parecer que la dejó justamente allá con esa mujer incircuncisa. Ahí entonces para ellos. No nos olvidemos que detrás de todo esto está la famosa idolatría. ¿Qué era la idolatría? La idolatría era justamente que todos los vicios de un pueblo, todos los vicios de una nación, que nos desvían de Dios. Vaya gente en la yaña mendá, que después no tienen valores, principios de Dios. Upeo dice la idolatría. Sí, muchas veces hemos renegado ya porque, sobre todo los protestantes y las sectas, apuntan hacia otra cualquier cosa. Porque tiene su santito, porque tiene su cuadro de la Virgen, de los santos. Pedazo que vamos a la idolatría. Ando y cuay que la idolatría verdaderamente. El dinero, tu diezmo, mi idolatría por ahí tiene. Y te desvía de Dios porque dejó plata de y así otras cosas más, ¿verdad? Entonces, mucha atención para entender lo que verdaderamente significa idolatría. Y entonces interpretan así, como siempre, al pie de la letra, como está escrito. Porque está escrito. Vaya a leer el libro del Éxodo, capítulo 20, a veces, ¿verdad? Y no te harás imágenes que esto, que aquello, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué significa eso verdaderamente? Imagen y semejanza, recordemos Génesis 1:26. Yo me estoy haciendo la propia imagen y semejanza a lo que yo quiero. Vean, decir la imagen y semejanza. No te hagas imagen. O sea, vos no te hagas verdaderamente la imagen de un Dios falso para vos. Vean la verdadera idolatría. La dejó cualquier... Entonces, eso es lo que vos... Hasta el fútbol, queridos amigos, es una idolatría. Porque muchos prefieren quedarse todo el tiempo detrás de una pelota ahí mirando que esto, que aquello, más de bajar, que realmente darle el tiempo y dedicarle a Dios o dedicarle a la familia, ¿entiendes? La idolatría. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas
por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos desde el libro del Génesis, capítulo 37, 3 al 4, luego del 12 al 13 y del 17 al 28. Nos dice la palabra del Señor: José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar a donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Y así continúa la historia de José. Pero aquí está, queridos hermanos, el no entender cuál es el plan de salvación también que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y en este caso, el mal que ellos están haciendo a su hermano posteriormente se hará bien. Pero ese bien que se hará es justamente para toda la comunidad. Gracias a José, después el pueblo de Israel se salvará en Egipto. Y así entonces, queridos hermanos, la envidia muchas veces nos hace entender que solamente nos mata a nosotros interiormente, porque Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Importante es seguir la voz de Dios y que hagamos verdaderamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y ofrezcamos a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil.
Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé y Antiguo Testamento y estamos mirando esto del matrimonio de Sansón, ¿verdad? Entonces aquí los padres le dicen, su padre y su madre le replicaron: no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo tu pueblo para que vayas a buscarte una mujer entre los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tráemela, porque esa es la que a mí me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto procedía del Señor. El Señor, en efecto, buscaba un pretexto contra los filisteos, porque en ese tiempo los filisteos dominaban a Israel. Sansón bajó a Timná y al llegar a las viñas de Timná un cachorro de león le salió al paso rugiendo. El Espíritu del Señor se apoderó de él y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego bajó, conversó con la mujer y ella le gustó. Al cabo de un tiempo, Sansón volvió para casarse con ella. Se desvió del camino para ver el cadáver del león y vio que en su cuerpo había un enjambre de abejas y un panal de miel. Lo recogió con la mano y fue comiendo miel mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les ofreció miel y ellos comieron, pero no les dijo
que él había sacado del cadáver del león. Luego Sansón bajó para encontrarse con su mujer y ella ofreció un banquete de 7 días, como suelen hacerlo los jóvenes. Al verlo, los filisteos designaron 30 muchachos para que estuvieran con él. Hay que ver. Entonces, imagínate que tú vas a llevar. Y a mí, manifestar este señor, ahí por Sansón, ¿verdad? Bueno, y así entonces va después el matrimonio de Sansón con una filistea. Después, en el 15:1-8, hay una destrucción de las cosechas de los filisteos. En el 15:9 al 19, el episodio de la quijada del asno. 15:20 está la primera conclusión, que es una conclusión deuteronomista. Vamos a leer 15:20. Dice lo siguiente: uno de los compañeros que lo habían estado con él se quedó con su esposa. 15:20. Entonces dice lo siguiente: Sansón juzgó a Israel en tiempo de los filisteos por espacio de 20 años. Entonces aquí nos está poniendo tiempo de los filisteos. Hay una primera conclusión, ¿verdad? Aquí, primera conclusión deuteronomista. Después continúa el episodio de las puertas de Gaza, capítulo 16, del 1 al 3. Dice: Sansón se dirigió a Gaza, allí vio a una prostituta y entró en su casa. Cuando anunciaron a la gente de Gaza, ha llegado Sansón, lo cercaron y se pusieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Allí estuvieron a la expectativa toda la noche, diciendo: lo mataremos al despuntar el alba. Pero Sansón estuvo acostado solo hasta la medianoche. Entonces se levantó, tomó las hojas de la puerta de la ciudad y el marco que la sostenía. Los arrancó con barrotes y todo. Los cargó sobre sus espaldas y los subió hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Entonces, como llevaba ahí, entonces los otros no podían ni por debajo ni por ninguna parte. Oye, Curibe, interesante, ¿verdad? Una fuerza enorme. Sansón, la hazaña de Sansón en Gaza. Bueno, eso encontramos ahí en el episodio de las puertas de Gaza. Luego, del 4 al 21, el episodio de la traición de Dalila. Dalila, entonces, aquí va a entrar en el capítulo 16, del 4 al 21. Y Pucumonago, historia, ella lee patas, ya esa patas llevan, ella va a en nuestro estudio. Ahora estamos mirando simplemente la estructura y de los varios pasajes que encontramos. Y luego hay una segunda conclusión, que es también una segunda conclusión deuteronomista. En el versículo 31 dice: sus hermanos y toda la familia de su padre bajaron y llevaron el cadáver. Luego subieron de nuevo y lo sepultaron en la tumba de su padre Manoah, entre Sorá y Estaol. Él había juzgado a Israel durante 20 años. Y allá en el otro, nosotros ya habíamos tenido una primera, ¿verdad? Sansón jugó a Israel en tiempo de los filisteos por espacio de 20 años. 20 años. Y aquí una segunda conclusión también dice: sus hermanos que lo llevaron, etc. Él había juzgado a Israel durante 20 años. Bueno, así de un héroe aislado, una especie de Gilgamesh, ¿verdad? O de un Hércules hebreo. La redacción final ha hecho un verdadero caudillo guerrero, doblemente integrado en la galería de los jueces, tanto en el 15:20, Sansón juzgó, y luego en el 16:31. Es decir, tenemos dos conclusiones aquí. Pero hay mucho trecho desde los salvadores, Barak, Gedeón, Jefté, a Sansón, quien, a diferencia de estos, no aparece nunca vinculado a una o varias tribus. Nunca. Nada expresa mejor este aislamiento que Jueces 15:9 al 13. 15:9 al 13. Entonces allí vamos a ver la victoria de Sansón con la quijada del asno, ¿verdad? Y aquí entonces esta vinculación.
donde 3.000 hombres de Judá se apoderaron de él para entregarlo a sus señores filisteos. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar nuestra historia. Estamos comenzando. Esta es una simple introducción sobre la vida de Sansón, sobre este juez de Israel. Sansón 13, 14, 15, 16. Entonces tenemos varios capítulos que nos ayudarán, ¿verdad? Entonces a reflexionar, a conocer, a mirar poco a poco esta hermosa historia, como ya dijimos, bastante fabulada. Pero esto quiere decir que el autor sagrado tiene en su conciencia lo esencial y lo fundamental: transmitir un mensaje, y ese mensaje de salvación, que quiere decir para nosotros una enseñanza pedagógica. Es lo que hizo Sansón. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.